a viernes, En Ruta, con Juan Carlos, Moraima y Ferna. Pero qué bueno que tenemos aquí a una buena amiga nuestra, parte del equipo de 97.7 Nueva Vida, la pastora Yanira Rodríguez. ¿Cómo estás, Yanira? Bienvenida. Gracias, compañeros, bendiciones, qué gusto estar aquí con ustedes, hoy con un tema muy importante, del cual ustedes han sido portavoces, y qué bueno unirme a través de lo que el Señor pone, ¿verdad?, en nuestro corazón, para compartir lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Una de las cosas que hemos visto, Yanira, es que la iglesia ha estado tratando de ponerse al día en términos de los cambios tan rápidos que están ocurriendo y de la manera rápida que hay que responder. Yo creo que la iglesia siempre ha estado preparada, pero la flexibilidad y la capacidad de ajuste que tiene la iglesia de añadir es impresionante, y la iglesia lo está haciendo. Cuando se habla de la parte un poquito más profesional, por decirlo de esa manera, tener esos entrenamientos que a veces requieren certificaciones para pasar filtros de leyes que se han establecido con la consejería y con tantas cosas. ¿Qué nos puedes decir? Porque tú has estado bastante activa en eso. Así es, ha sido un tiempo extraordinario en medio de la crisis, en medio de la pandemia, de todo lo que estamos viviendo. La gente tiene hambre y sed, Juan, Moraima, Fernán, de prepararse. Así que se está preparando sobre todas las cosas la iglesia. Ha tenido una respuesta afirmativa en medio de los tiempos de crisis. La iglesia se quiere preparar, los líderes. He tenido una experiencia particular y estamos, ¿verdad?, teniendo esta conversación porque surge así un proyecto que gracias a Nueva Vida ha sido de grande bendición y se ha expandido. Así que cada semilla que se siembra, ¿verdad?, tiene frutos, y yo soy resultado de ese fruto de la semilla que se siembra aquí en Nueva Vida, que siembra Nueva Vida. Así que puedo decir que comienza este proyecto GPS Guiados para Sanar. Es preparación en consejería cristiana. Es precisamente para levantar grupos de apoyo emocional en medio de tanta necesidad. Pero la gente no tiene quizás mucho tiempo. Chicos, la gente a veces no tiene tiempo de prepararse por muchos años o por muchos meses, ¿verdad? Pero por algo se comienza. Y hay que comenzar con una base, hay que comenzar con cursos introductorios, y en el área secular, en las universidades, está, ¿verdad?, muy actualizado estos cursos donde en corto tiempo pueden lograr una especialidad. Pues ¿por qué no hacerlo con la iglesia? ¿Por qué no preparar a la iglesia en un tiempo emergente en donde solamente en 5 semanas pueden recibir un compendio de todo lo necesario para ser útil en medio del apoyo emocional? Excelente. Y cuéntame cómo funciona GPS. Sabemos que estuviste aquí la vez pasada, pero para aquellos que no pudieron escuchar, ¿de qué trata? GPS significa Guiados para Sanar, y es una capacitación, es un curso de consejería cristiana. Está avalado por la Federación Internacional de Capellanes y Consejeros Cristianos. Ajá. Y de hecho está acreditado por la ONU y tiene ciertas acreditaciones que son en el área terapéutica. Así que es preparación, pero lo importante de esto, y lo más que la gente, ¿verdad?, siempre que se comunica me dice, esto es buenísimo porque pensé que tenía que tener estudios previos en teología, en consejería, y tengo que decirles que no. Precisamente estamos para prepararlos con todos los conceptos esenciales y necesarios para que puedan estar en la acción. Vamos a hablar de la acción. O sea, que alguien recién convertido puede entrar. Recién convertido pudiera entrar, porque nosotros no, ¿verdad? No prejuiciamos. Ajá. Porque si una persona tiene ese don, tiene ese llamado, claro, hay un tiempo previo de preparación. Claro. Entonces, esa persona recién convertida pasa por un proceso de discipulados o puede pasar por un proceso de entrevista con nosotros. Ajá. Evaluamos todo, ¿verdad? Que la persona sea realmente, que tenga ese llamado, que tenga ese deseo. Y hay un proceso de evaluación para que esa persona pueda ejercer lo que tanto anhela en su corazón, que es ayudar a otros. O sea, para nosotros ayudar a otros o ser un eslabón en esa cadena para evitar suicidios, para evitar depresiones severas, para evitar tantos asuntos donde nuestra gente, nuestra sociedad, no queremos que muera, queremos que viva. Y así se llama esta emisora, Nueva Vida. Así que hay herramientas esenciales para eso, para que cada persona que toma esta certificación, es un certificado ministerial, Moraima. Okay. Un certificado ministerial. Sí hay un requisito,
Si la persona pertenece a una congregación, aunque lleve, ¿verdad?, un tiempo, poco tiempo, pero necesitamos un endoso pastoral, un líder, posiblemente un líder comunitario, si es que viene del ámbito profesional, de una universidad, para hacer horas contactos. Así que ese es el procedimiento para que toda persona pueda ser parte de este proyecto. La mayor parte de la gente que busca consejería, busca ayuda, ¿es de adentro de la iglesia o de la comunidad? Y la comunidad tiene la oportunidad de acercarse y pedir ayuda, ¿no? Excelente pregunta, porque la iglesia es un ente comunitario. La iglesia es una organización, ¿verdad?, sin fines de lucro, pero que es una lumbrera en el camino y está posicionada para que la gente que viene de afuera con una necesidad familiar, matrimonial, financiera, en medio de la pérdida de un empleo, una pérdida que le haya ocasionado, ¿verdad?, una situación de angustia, pues la iglesia es lumbrera. Así que esto no solamente es para los que pertenecen a la congregación, estoy hablando en el sentido de recibir la ayuda. O sea, los que preparamos, estos estudiantes que se están preparando, mayormente, claro está, son miembros de iglesia que quieren ser luz, que quieren ser manos, que quieren ser de ayuda a la sociedad, pero está abierto la ayuda de ellos para todos. O sea, es un banco de recursos, es un canal de referido. Tenemos contactos de todo Puerto Rico en el área de psicología, psicólogos, consejeros, terapistas. Depende el área que cuando este facilitador en consejería cristiana evalúe, pueda ser un referido de manera correcta. ¿De niños, adultos atienden también? Niños, adultos, sí, todo tipo de situación van a recibir una capacitación, una preparación, porque la parte de los niños, Moraima, que preguntas, es también bien importante. Nosotros le hablamos de los cuidados que debe tener cuando es con la niñez. Hay unos relevos, hay unos documentos que se firman, todo eso se le enseña en la clase. Hay una hoja de consentimiento informado, hay un relevo de responsabilidad, así como tú que tienes colegio, ¿verdad? Cuando los niños van a una actividad especial, el colegio le da un relevo, ¿verdad?, de responsabilidad a los padres de decir, tu hijo va para esta actividad y va a estar pasando por esto, esto y esto. Es una hoja de consentimiento, pero un relevo. ¿Para qué? Porque papá está autorizando, mamá está autorizando, y hay unas leyes particulares, hay unas áreas, y todo eso se le enseña en la clase de los aspectos legales, aspectos de confidencialidad, la introducción a la consejería, y es como un GPS. Literalmente, nosotros preparamos este curso para que las personas sientan que se montaron en ese vehículo, que van a pasar por caminos donde pueden haber obstáculos, van a enfrentar obstáculos, pueden encontrar piedras en el camino, pero el GPS te dice, gira a la derecha, gira a la izquierda, continúa recto, hasta que finalmente te dice, llegaste a tu destino, y de eso se trata. En esa línea, Yanira, muchas veces todos tenemos la buena intención de cuando abrimos una obra y estamos trabajando para el Señor, pues queremos servir, queremos predicar, queremos enseñar. Cuando alguien llega con problemas, queremos ayudarlo. Pero esa buena intención muchas veces pasa por alto de que hay unas leyes que se han establecido donde se supone que si yo estoy a cargo o yo intervengo con alguien, yo necesito tener unas certificaciones o tener una preparación mínima para que en el ejercicio de esa buena función bien intencionada que yo tengo, no vaya a violar ninguno de los parámetros, como acabas de mencionar, de confidencialidad, etcétera. Te pregunto, ¿la mayoría de las iglesias está consciente de eso o están despertando más últimamente en cuanto a la necesidad de tener un equipo entrenado y preparado? Yo te diría que están despertando más en este tiempo. Las situaciones de crisis que han surgido han provocado un despertar en la iglesia, reconociendo la necesidad de hacer las cosas de manera correcta y de hacer una intervención apropiada. Claro que desde tiempos pasados la iglesia siempre ha tenido este concepto de escuchar a nivel secular lo que conlleva, ¿verdad?, la consejería, evitar demandas. Hay un miedo también de muchas personas, como decimos en el buen término boricua, meter mano en el asunto porque dicen, yo no me atrevo, me puedo buscar un problema con la ley. O sea, la iglesia siempre ha tenido esa conciencia, pero las situaciones de adversidad han provocado un despertar. Yo he tenido una experiencia en este curso actual con pastores, los cuales me han llamado expresándome sus inquietudes,
Y esto de lo que está ocurriendo ahora con la pandemia ha hecho que pastores quieran prepararse para apoyar a nivel emocional y para levantar sus grupos de apoyo emocional en medio de esta temporada que estamos viviendo. Y ha sido de gran bendición. Tú sabes que está la ley, todavía gracias al Señor, y siempre lo recalco, que hay una separación de iglesia y Estado, que es la 147. Esta ley está vigente y los consejeros licenciados profesionales deben pasar una reválida. Pero los consejeros cristianos tenemos, ¿verdad?, una manera de prepararlos. Ahora bien, no significa que si hacen una mala intervención, Juan, Moraima y Fernán, no puedan buscarse una situación legal, porque entonces esto entra por la causal civil. Entonces la causal civil es la que dice que si hay un daño, ¿verdad?, muchas veces provocado de manera inconsciente, porque queremos ayudar, porque como dices, tenemos la buena intención, pero algo se dijo mal en ese camino. Puede ser que en el caso de los matrimonios, por ejemplo, el consejero cristiano, si no está bien orientado, pues dé un consejo de buena fe, buena intención, pero después esa persona, y pasa mucho en los casos de violencia doméstica, dice, por tu culpa, por culpa del consejero, mi esposo se fue, o mi esposo me dejó, o mis hijos se fueron. O sea, eso... O me pegó o me agredió. Exacto. Porque dijiste, quédate ahí, sigue aguantando, vamos a orar. Exacto. Y por eso, cosas como esta queremos evitar dando unas buenas herramientas y llevando, esto es una guía. Por eso se llama Guiados para Sanar. Es una guía dando dirección a la persona que sabe que tiene favor, que tiene gracia, que es bien dulce, que tiene grupos en la iglesia y que se le acerca a alguien y le dice, por favor, dame un consejo. O sea, este tipo de persona tiene una oportunidad con nosotros. Excelente. No vamos a hablar de verdad, de costos, Yanira, pero a modo de finalizar, algo que me parece importante, podría darle la impresión a alguno de que es algo costoso y es lo contrario. Así es. Este curso está diseñado para que toda persona pueda prepararse. Nuestra intención es que se levanten esos grupos de apoyo emocional que Puerto Rico y las naciones, porque están entrando las federaciones internacionales, están entrando pastores, líderes y personas de la comunidad. Tenemos hermanos católicos que escuchan Nueva Vida, tenemos personas que han ingresado, tenemos psicólogos con doctorados, psicólogos clínicos, trabajadores sociales que están tomando este curso. Y pudieran pensar que es costoso porque las educaciones continuas y todo lo que es de esta índole, pues claro está, tienen unos costos que valen la pena. Sin embargo, esto es módico. Las personas que quieran información pueden contactarnos al 787-248-4047 o enviar un correo electrónico a guiadosparasanar@gmail.com y ahí le brindamos la información. Hay alternativas y nadie se queda. O sea, el pago no es un límite. Nadie se queda sin recibir ese certificado y sin pasar por esta experiencia, porque hay arreglos con la federación para que puedan tener esta oportunidad. Qué chévere, Yanira, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, compañeros. Bendiciones. Muchas bendiciones y éxito. Gracias. 97.7, Nueva Vida, buenos días.